Bueno, compañeros, vamos a realizar un video de integrales múltiples en coordenadas esféricas. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Vamos a tener en cuenta que la parametrización en estas coordenadas es x rho coseno teta seno phi, y igual a rho seno teta seno phi y z igual a rho coseno phi. Y además sabemos que rho cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Igual podemos ver los videos anteriores de sistemas de coordenadas y ahí ya tenemos un poco mejor explicados de dónde sale cada una de estas parametrizaciones. Eh, Voy a hacer otro video donde voy a explicar cómo realizar este cálculo del determinante para poder hallar el jacobiano. Lo único que hay que decir acá es que recuerden que en las primeras filas tenemos como x es rho coseno teta seno phi, y es rho seno teta seno phi y z es rho coseno phi. De aquí es donde armamos este sistema de este determinante. Nótese que la derivada de x respecto a rho es coseno teta seno phi. La derivada parcial respecto a x respecto a teta es menos rho seno teta seno phi. Y la derivada parcial respecto a de x respecto a phi es rho coseno teta coseno phi. Lo mismo para y. La derivada parcial de y respecto a rho es seno teta seno phi. La derivada parcial respecto a teta de y es, perdón, de y respecto a teta es rho coseno teta seno phi. Y la derivada parcial respecto a phi de y respecto a phi viene siendo rho seno teta coseno phi. Lo mismo vamos a hacer para z. La derivada parcial respecto a rho de z es coseno phi. La derivada parcial de z respecto a teta es 0 porque no hay términos de teta. Y la derivada parcial de z respecto a phi es menos rho seno phi. Si hacemos ese determinante, como les dije, vamos a hacer otro video para hacer ese determinante. Nosotros aquí vemos que el jacobiano va a ser rho cuadrado seno phi. Entonces vamos a tener ahí la forma de poder hacer. Ahora, vamos a tener en cuenta una cosa. Rho cuadrado es positivo para todo número. Y recordemos que seno phi para nuestro plano x, y, z, recuerden que va a tener un ángulo entre 0 y pi. Ese va a ser phi. Phi va a estar entre 0 y pi. ¿Qué quiere decir eso? Que seno de phi, recuerden que seno viene siendo una función de este tipo. Aquí está 2pi. En pi, aquí va a tener estos valores. Entonces va a tener valores positivos. Entonces no vamos a tener ningún problema. Si yo llego a sacar el valor absoluto de rho cuadrado seno phi, nosotros ya sabemos que eso siempre va a ser igual a rho cuadrado seno de phi porque todos los valores que va a tomar ahí son positivos. Entonces, bueno, ese va a ser nuestro jacobiano. ¿Qué quiere decir? Que nuestra integral, cualquier integral que tengamos en coordenadas rectangulares, vamos a escribirla de la siguiente manera. F calculada una parametrización, este va a ser para X, este para Y, este para Z, el jacobiano, que es rho cuadrado seno phi, y se sugiere este orden de integración, rho de teta de phi. De igual manera, lo que tenemos que dejar claro es que nunca puede ser, o bueno, podemos escoger cualquier orden dependiendo del tipo de superficie que tengamos. Rho va a ser un valor que tenemos aquí entre A, B, teta es un valor entre alfa y beta, que son dos ángulos, y phi también va a ser otro ángulo que lo vamos a llamar entre C y D. Pero bueno, vamos a verlo esto mucho más claro en un ejercicio. Entonces este ejercicio consta de encontrar el volumen encerrado en el cono raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y que está cortado en el plano z igual a 1 y z igual a 2. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hacemos el cono más o menos va a seguir así de largo y se expande. Pero entonces vamos a hacer aquí un corte. Este corte aquí que se hace, que va a estar acá, va a estar en el plano z igual a 1. Y este corte que aquí forma esta circunferencia que está acá encima, va a ser el plano z igual a 2. Entonces, claro, si yo cortara ahí, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, si vamos a cortar en z igual a 2, que es el último que tengo acá, va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Es decir, ahí acá arriba va a tener una circunferencia de radio 2. Y si lo corto aquí abajito, esa circunferencia que se forma ahí es la circunferencia de radio 1. Como vemos aquí, sencillamente le damos al cuadrado ambos lados y ahí ya tenemos las ecuaciones que parten de ahí. Bueno, ya conocimos entonces nuestra superficie. ¿Qué es lo que vamos a tener cuidado? Recordemos que ρ va a partir, va a empezar acá en el plano que se encuentra acá, en esta circunferencia, y va a terminar en la circunferencia de radio 2 que está aquí encima. Entonces, de esa forma vamos a poder determinar algunos parámetros para nuestra
integral y cómo vamos a expresar este sólido en esa región. Entonces, por ejemplo, si cortamos en el plano z igual a 4, pues z va a ser igual a 4. Recordemos que z es rho coseno phi. Si espejo rho, entonces pasa a dividir coseno phi, pues va a ser rho igual a 4 secante de phi. Y si lo hicieran 1, vamos a ver lo mismo. Vamos a hacer aquí la cuenta rápidamente. Igual a 1, entonces nosotros vamos a ver que va a ser rho igual a 1 coseno phi. Es decir, rho va a ser igual a secante phi. Entonces ya tendría una forma de mirar cómo sería rho. Rho corta abajo con el plano z igual a 1, entonces será secante de phi. Y rho corta en la parte de arriba con el plano z igual a 4, que parametrizado va a ser 4 secante phi. Entonces ya tengo una forma donde va a variar rho. Listo. Ahora miremos qué ocurre con ese plano, con el cono z igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a hacer algún poquito de cuentas. Recordemos que z es rho coseno phi. La raíz cuadrada de x al cuadrado pues va a ser rho cuadrado coseno teta seno cuadrado de phi. Y y cuadrado sería rho cuadrado seno cuadrado teta seno cuadrado de phi. Factorizamos rho cuadrado seno cuadrado de phi en ambos lados. Miren que es factor común. Y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado de teta, que eso es 1. Y de ahí podemos obtener que es la raíz cuadrada de rho cuadrado seno cuadrado de phi. Sacando la raíz vamos a obtener que rho coseno phi es igual a rho seno phi. Rho y rho se dividen, entonces vamos a tener esta. Nosotros hablamos que phi va a ser un ángulo entre 0 y pi. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta que nuestra figurita, nuestro cono cortado en el plano XYZ, nótese que el ángulo que se va a formar nunca va a llegar más abajo de 0. Entonces va a ser un ángulo muy seguramente entre 0 y pi medios. Y ese ángulo donde se hacen iguales ellos dos es en pi cuartos. Nosotros sabemos que coseno y seno son iguales en pi cuartos. Entonces yo lo que voy a decir es que phi sencillamente va a variar, que ese ángulo phi va a variar entre 0 y pi cuartos. Entonces, algo fácil de nosotros poder tener en cuenta. Entonces, ya podemos ir teniendo en cuenta cómo va quedando nuestra zona. Rho, sabemos que está entre secante phi y 4 secante phi. Ahora, phi está variando entre 0 y pi cuartos. Lo único que nos hace falta es teta. Nosotros, pues, vemos que teta sencillamente, pues, como estamos, es el ángulo que recorre en el plano. Si yo cortara esto aquí en el piso, o mandar una sombra, pues eso va a formar una circunferencia y nótese que ahí el ángulo que va a tomar siempre es de 0 a 2pi. Entonces podríamos escribir nuestra región de la siguiente manera. Rho variando entre secante phi, 4 secante phi. Teta entre 0 y 2pi. Y phi variando entre 0 y pi cuartos. Entonces como vemos ya tenemos una forma fácil de poder expresar nuestra región. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la integral. Entonces el cálculo de la integral, pues ustedes ya son duchos con un buen curso de cálculo integral que tuvieron previamente. Vamos a colocar en este orden rho variando entre secante phi, 4 secante phi, teta variando entre 0 y 2pi y phi variando entre 0 y pi cuartos. Entonces integramos rho cuadrado, perdón, entre secante phi y 4 secante phi, toda la integral de rho cuadrado, rho cubo tercios. Si elevamos al cubo 4 secante phi va a ser 4 al cubo va a ser 64 tercios. De secante al cubo phi menos, si evaluamos en secante phi va a ser un tercio porque mantiene la constante, secante cubo de phi. Nótese que podemos hacer esta suma viene siendo 64 tercios menos un tercio que es 63 tercios y pues nosotros sabemos que esa cuenta da 21, ¿cierto? Entonces da 21 de secante cubo de phi. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir ese secante cubo como 1 sobre coseno cubo de phi para poder hacer estas cuentas. Entonces, nótese que yo voy a utilizar seno phi, coseno cubo phi, bueno, perdón, vamos a borrar ahí, es 1 sobre coseno cubo phi. Entonces, yo voy a utilizar uno de estos cosenos, entonces voy a tener como seno phi sobre coseno phi y aquí 1 sobre coseno cuadrado phi. Entonces nótese que me quedaría tangente phi, que es seno sobre coseno, y 1 sobre coseno cuadrado, secante cuadrado de phi. ¿Para qué? Para poder realizar una sustitución simple, porque nosotros sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces vamos a hacer esa integral. Esa integral vamos a escoger... bueno, ahorita la hacemos. Primero tenemos que integrar respecto a teta. Respecto a teta,
vamos a ver que pues va a ser la longitud del intervalo, porque pues no hay términos de teta que estén variando dentro de nuestra integral. Entonces pues sencillamente va a ser la longitud del intervalo, 2pi menos 0, es decir, 2pi. Sale a multiplicar ese 2pi, entonces daría 42pi. Y ahora sí vamos a realizar esta integral. La integral de 0 a pi cuarto de tangente phi secante cuadrado de phi. Bien, entonces si tomamos la sustitución u igual a tangente phi, ya sabemos que nuestro dv es secante cuadrado de phi. Ahora miremos los límites de integración. Si phi es 0, pues u va a valer 1, porque pues tangente de 0 va a ser 0. Aquí tengo un error de chuchografía, aquí es 0. Y para phi igual a pi cuartos, pues u va a ser tangente pi cuartos, que nosotros sabemos que es 1. Entonces esa integral nos quedaría como la integral de 0 a 1 de u cuadrado por du. Esa integral ya sabemos que nos da u cubo tercios evaluado entre 0 y 1, eso pues sencillamente es un tercio, y un tercio por 42 pi nos da 14 pi. Entonces la respuesta al ejercicio es que el volumen va a ser igual a 14 pi, y si pues dependiendo de las unidades que tengamos vamos a decir que son unidades cúbicas. Entonces de esa forma nosotros damos finalizado nuestro ejercicio. Es un ejercicio supremamente sencillo. Como ven, lo que hay que tener en cuenta es bien las parametrizaciones que yo voy a utilizar y el jacobiano que utilizamos en coordenadas esféricas. No siendo más, les muestro la bibliografía. Espero que les guste el video. Cualquier cosa pueden dejar sus preguntas ahí en los comentarios. Que tengan un buen día.